La apacibilidad, una cualidad que nos beneficia. Bueno, ¿qué significa ser apacible? El diccionario lo define como aquella persona que es mansa, dulce y agradable en su condición y en su trato con los demás. Se caracteriza por ser tranquila, agradable, de buen temple. Bueno, lo cierto es que ¿quién no quisiera estar con una persona así? Con una persona de carácter tranquilo, amable, educado, dulce, humilde. Pues sin duda cualquiera quisiera estar con personas así. En contraste a esto, las personas que manifiestan un carácter fuerte y agresivo suelen espantar a quienes les rodean. Por lo tanto, nosotros no quisiéramos estar con personas que muestren una personalidad iracunda. Más bien, nos gusta estar con personas apacibles. ¿Y esto por qué es así? Porque la apacibilidad es una cualidad del fruto del Espíritu Santo. Dios es una persona apacible, lo demuestra día a día, tan solo con todas las cosas que ocurren en el mundo todos los días, y uno tiene que echar la mirada al cielo y observar cómo Dios se comporta. No vemos a un Dios iracundo o enojado que día tras día vocifere desde los cielos lo que observa de manera negativa, todas las cosas malas que ocurren, sino más bien por el contrario, de manera serena, tranquila, observa lo que día a día ocurre. Y cuando decide intervenir para ayudar a personas que le piden ayuda a través de la oración, lo hace de manera sigilosa, suele hacerlo de manera discreta, no siempre lo hace de manera llamativa. Eso demuestra que Dios es un Dios apacible. Es por esa razón que el texto bíblico, inspirado por Dios de Colosenses capítulo 3, versículo 12, nos invita a vestirnos de apacibilidad. Es decir, la palabra de Dios en ese versículo nos invita a esforzarnos porque nuestra personalidad refleje esta cualidad de la apacibilidad. Sin duda es una cualidad que tiene muchos matices en su amplio significado. Ya hemos dado algunos de ellos, ¿no? La persona que es mansa, agradable, dulce, pero también esta cualidad tiene que ver con la paz interior que quienes tienen esta cualidad suelen tener. Una paz interior que muchas veces es ansiada y anhelada por muchas personas que no lo logran, a pesar de que se automedican, a pesar de que leen libros de autoayuda o incluso acuden a profesionales de la salud mental como psicólogos o psiquiatras en busca de esa paz interior que a veces les falta. Pero lo cierto es que la palabra de Dios nos indica que la paz interior es fruto de la acción del Espíritu Santo. Por ejemplo, acompáñeme al versículo que podemos encontrar en la carta de Pablo a los Filipenses. En Filipenses encontramos esta verdad bíblica tan importante. En Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7 dice, no se inquieten por cosa alguna, sino que en todo, por oración y ruego, junto con acción de gracias, dense a conocer sus peticiones a Dios. Y la paz de Dios, que supera a todo pensamiento, guardará sus corazones y sus facultades mentales mediante Cristo Jesús. Así que la palabra de Dios es muy clara. La paz de Dios supera a todo pensamiento. Por eso no debemos de inquietarnos por nada. Porque cuando tenemos inquietudes, debemos de pedirle a Dios en oración, en ruego. Debemos de expresarle lo que le pedimos. Y Él nos va a responder con su paz. Porque como Dios es un Dios apacible, manso, dulce, amable, pues Él nos va a transmitir esa paz infinita que Él tiene. Y de esta manera se logra la paz interior.
Por esa razón los cristianos teócratas verdaderos, cuando les abruman los problemas de la vida, suelen pedirle ayuda a Dios. Y gracias al poder de la oración, Dios, mediante su Espíritu Santo, nos transmite su paz. Paz difícilmente explicable en términos humanos, pero quienes lo observan y quienes son beneficiarios de esa paz interior pueden dar fe de lo impresionante que es esa paz interior, porque se refleja en la tranquilidad de la persona que se beneficia de esa paz interior, a pesar de los problemas. Es una paz interior que protege nuestro corazón y nuestras facultades mentales, como habíamos leído en este versículo bíblico. Por lo tanto, el hecho de que Dios sea una persona apacible y que gracias a la paz interior que Él tiene, nos lo proporciona también a nosotros gracias a su Espíritu Santo para que nosotros podamos tener también paz interior, esto nos ayuda a afrontar los problemas de la vida con calma, con autocontrol. Por esa razón la persona que es apacible tiene una gran fortaleza interior. La persona apacible, por ejemplo, no se deja ofender por los agravios y los insultos de quienes intentan descalificarlo, bien sea porque con malintenciones intentan desprestigiarlo, calumniarlo, quizás porque no comprenden sus acciones, o quizás porque comprendiéndolas pretenden dañar su imagen pública. Pero la persona que sufre esos agravios demuestra apacibilidad, templanza, paz interior, gracias a la ayuda del Espíritu Santo, y no permite que esos agravios lo saquen de quicio o lo alteren. La apacibilidad, por ejemplo, se suele relacionar en su significado más primario, según el léxico griego que se usa para traducir apacibilidad, con la idea de domar a un caballo. Como cualquier otro animal, el caballo, por ejemplo, pues se guía por sus instintos, y un caballo salvaje suele ser difícil de tratar porque muestra su naturaleza salvaje, indómita, y no fácilmente puede interactuar con el ser humano en esa condición. Pero cuando poco a poco especialistas en domar caballos van tratando de dominar la personalidad del animal, al final el caballo, pasando un proceso de tiempo, se llega casi a domesticar. Eso tiene mucho que ver con la apacibilidad, como ejemplo, para poder entenderlo. Por ejemplo, quizás tenemos una personalidad fuerte, quizás impaciente, agresivo, pero gracias a un esfuerzo propio, gracias a la ayuda del Espíritu Santo, podemos domar esa agresividad, esa impaciencia, y poco a poco convertirla en una apacibilidad, una persona apacible, tranquila. La apacibilidad es fuente de vida. De hecho, las personas que suelen ser iracundas, agresivas, irritables, ofensivas, no suelen vivir demasiado tiempo. Les suele acaecer la muerte temprana, quizás mediante algún infarto o mediante alguna mala decisión que lo lleva a un accidente, entre otras cosas. Pero la persona que es apacible, tranquila, suele tener una larga vida y una mucho mejor calidad de vida. Por eso merece la pena esforzarnos por cultivar, desarrollar esta cualidad en nuestra vida, la apacibilidad, y dejar atrás las cualidades contrarias a esta, como la agresividad, la impaciencia, entre otras. Tenemos que esforzarnos los cristianos teócratas en ser apacibles con los demás. Queremos imitar a Jesús, quien fue un ejemplo sobresaliente en apacibilidad y control. Prueba de ello, hasta los niños querían acercarse a él.
Por lo tanto, debemos de reconocer que la apacibilidad es buena para nosotros y para quienes nos rodean. Si somos apacibles, no nos vamos a frustrar ni nos vamos a enojar con facilidad. Recordemos el principio bíblico que leemos, por ejemplo, en Proverbios capítulo 16, versículo 32, en, en donde dice que el hombre paciente es mejor que el poderoso y el que controla su genio que el que conquista una ciudad. Bueno, según la historia antigua, cuando se conquistaba una ciudad, lo único que se podía provocar era sufrimiento y muerte y destrucción. Eso también sucede hoy en día, cuando vemos en guerras a lo largo y ancho del mundo, cuando un ejército invasor toma control de una ciudad, precisamente eso es lo que ocasiona: dolor, sufrimiento y muerte. Bueno, eso no tiene ningún valor para la humanidad, lo que ocasiona es desgracia, pero tiene mucho más valor, según ese texto bíblico de Proverbios 16:32 que habla de ese asunto, tiene mucho más valor el controlar el carácter. Dice que el hombre que es paciente es mejor que el que tiene mucha fuerza, mucho poder. Por esa razón es tan importante cultivar estas cualidades. El cristiano teócrata no va a dejar que los ataques de sus adversarios le hagan sacar de quicio, le hagan perder la compostura o responder al mismo nivel. No perdemos los estribos, sino más bien de manera firme, pero serena, proporcional, respondemos. Así como ya habíamos mencionado a Jesús, que es el ejemplo perfecto de apacibilidad, podemos observar en él que, a pesar de la importantísima misión que tenía cuando estaba en la tierra, de probar su integridad y finalmente entregar su vida en sacrificio por todos nosotros, aún en esa importantísima misión, él nunca perdió los estribos, nunca llegó a perder la apacibilidad. Es cierto, como dije en una ocasión anterior, en un vídeo anterior, que Jesús también mostraba carácter fuerte en ciertas ocasiones, cuando por ejemplo expulsó a los mercaderes del templo, en los cuales estaban lucrando en un lugar santo, cosa que era absolutamente contraria a la ley de Dios. Pero aún en esa reacción Jesús no fue falto de apacibilidad. Hay que entender, como ya dije cuando analizábamos la cualidad de la benignidad, que todas las cualidades del fruto del Espíritu Santo tienen su límite, no son ilimitadas, sino que llegan hasta cierto punto donde se tiene que aplicar. En realidad, la persona que es apacible sabe cómo expresar esa cualidad y sabe hasta dónde debe de llegar. Y el límite lo marca la palabra de Dios. Jesús, por ejemplo, como ejemplo de apacibilidad, él dijo en Mateo capítulo 11, versículo 28 y 29, las siguientes palabras. Vamos a leerlo directamente de nuestras Biblias porque son palabras muy reveladoras. Mateo capítulo 11, versículo 28 y 29, dice lo siguiente: vengan a mí todos los que se afanan y están cargados, y yo los refrescaré. Tomen sobre sí mi yugo y aprendan de mí, porque soy de genio apacible y humilde de corazón, y hallarán refrigerio para sus almas. Así que Jesús invita a quienes le seguimos a que aprendamos de él, porque dice que él es de genio apacible, es decir, su carácter, su personalidad, su genio, su templanza, dice que es apacible y además humilde. Por lo tanto, ahí aprendemos que la apacibilidad y la humildad son dos cualidades íntimamente relacionadas. Jesús era apacible, era tranquilo. De hecho, él muchas veces, como resultado de la apacibilidad que él tenía, evitaba llamar la atención en demasía de la gente. A veces, cuando había gente que quería homenajearlo en exceso porque se daban cuenta que él era el Mesías, él trataba de rehuir a las multitudes. Sin duda, alguien inicuo en su manera de pensar hubiera juzgado mal a Jesús y hubiera dicho: él se aísla de los demás, él
este, incluso hay gente tan malvada que le aplicaría el texto de Proverbios, donde dice que el que se aísla estallará, ¿no?, contra todo consejo sabio. Pero no, el punto está en que Jesús fue un hombre perfecto y su ejemplo de perfección no tiene discusión, no tiene que reinterpretarse, simplemente hay que aplicarlo y aprenderlo de ello. Entonces, cuando Jesús, como persona apacible, se retiraba de las muchedumbres, cuando éstas querían homenajearlo en exceso o querían darle una honra que rayaba en la adoración, Jesús se retiraba porque era apacible, humilde, y no quería llamar la atención en demasía. Se sentía abrumado cuando la gente quería darle una honra en exceso. Por esa razón, la personalidad de Cristo es tan importante de imitarla, porque Él incluso sabía cuándo era momento de estar en momentos a solas y no rodeado de demasiada gente. Hay testigos de Jehová, yo he conocido a lo largo de mi vida, que en su profunda corrupción espiritual eh, llegan a criticar al que tiene una personalidad introvertida, al que quizás no es demasiado sociable. Hay algunos testigos de Jehová que cuando hacen sus eventos sociales o sus reuniones cristianas, pues les gusta llamar demasiado la atención sobre sí mismos. Siempre les gusta rodearse de hermanos que los adulen, perdón, les den adulación, les den demasiada atención, y esa persona no es apacible, no es humilde, es una persona más bien de carácter fuerte, que le gusta marcar su pensamiento, su personalidad, que le gusta influir sobre los demás. Eso va contrario a la pasibilidad, porque la pasibilidad, como ya hemos leído, en Cristo tiene mucho que ver con la humildad. Entonces, el cristiano apacible muestra con su conducta el ejemplo, pero no lo impone y no le gusta ser el centro de atención. Y más bien siempre procura encontrar su espacio personal, su momento de estar solo, tranquilo, para meditar, para reflexionar. Entonces, qué importante que imitemos estas formas de actuar del propio Jesucristo. Jesús, por ejemplo, cuando querían ponerlo a prueba, sabemos que Jesús tuvo muchos enemigos cuando estuvo en la tierra, pues él reaccionaba también de una manera muy interesante. Alguien que vio esta reacción en Jesús fue uno de sus apóstoles más cercanos, me refiero al apóstol Pedro. El apóstol Pedro en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21, dijo entre otras cosas lo siguiente: de hecho, ustedes fueron llamados a este curso, porque hasta Cristo sufrió por ustedes, dejándoles dechado para que sigan sus pasos con sumo cuidado y atención. Cristo nos dejó su personalidad, sus acciones, como un ejemplo para seguirlo con sumo cuidado y atención. Es decir, cuando hay alguien que de manera malvada dice, no, hay que seguir a Jesús hasta en esos matices, es una gran maldad lo que está diciendo, porque la palabra inspirada de Dios nos dice que hay que seguir el ejemplo de Jesús con sumo cuidado y atención. Hay que analizar palabra por palabra de los santos evangelios para aprender el modo perfecto en el que Jesús se comportó, porque de esa manera lograremos imitar sus muchas cualidades, entre ellas la apacibilidad y la humildad. Hablemos de la humildad. La humildad implica no darnos demasiada importancia, como ya he explicado antes, ni ser demasiado sensibles. Bueno, esto de la sensibilidad tiene mucho que ver con la personalidad de cada persona. Hay personas que son por naturaleza, por personalidad, más sensibles que otras. Pero es cierto que la persona humilde procura controlar su sensibilidad. ¿Por qué? Porque la persona humilde no se va a dejar ofender tan rápidamente. Va a tratar de mostrar templanza, apacibilidad, tranquilidad cuando recibe agravios, ofensas. Y entonces trata de reducir esa sensibilidad para saber reaccionar de manera tranquila. Por lo tanto, la humildad, la apacibilidad, como vemos, muy relacionada. Y la persona humilde reduce su sensibilidad para
no reaccionar de manera irascible a cada ofensa que se le haga. ¿Qué ocurriría si nosotros, como cristianos teócratas, escuchamos un comentario ofensivo sobre nosotros? Bueno, esforcémonos por actuar con apacibilidad. Si vemos que no tiene sentido responder a un comentario ofensivo o a un agravio, a veces lo mejor es quedarnos callados. A veces el silencio es la mejor respuesta. Jesús, como persona apacible, comprendía muy bien la condición imperfecta de los seres humanos. Por eso, en una ocasión, Jesús admitió que el espíritu está dispuesto, es decir, las ganas que las personas tenemos de esforzarnos siempre están ahí, pero tenemos que lidiar con nuestra imperfección, porque Jesús dijo, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Eso lo dijo Jesús en Mateo capítulo 26, versículo 41, la parte final. Claro, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, uno realmente quiere esforzarse, pero a veces no lo logra porque nos gana la imperfección. Esto no es un justificarse, es un reconocer la realidad. Pero Jesús entendía esta realidad nuestra y por eso él era paciente con quienes lo conocieron. Por ejemplo, cuando Jesús dijo estas palabras, lo dijo en el contexto de la última noche, en la que él estaba orando encarecidamente apenas pocas horas antes de ser arrestado. Un arresto que lo llevó a un posterior juicio y muerte. Así que Jesús, aún en una circunstancia extremadamente difícil, mostró apacibilidad con quienes le fallaban. Por eso nosotros tenemos que imitar a Jesús y actuar como Él, aún en situaciones muy tensas, esforzarnos por responder con apacibilidad, a pesar de los agravios y de las ofensas. También como persona apacible, Jesús dejaba los asuntos en manos de Dios. Porque Jesús, aún siendo perfecto, en su condición de humano, entendía que no todo estaba en sus manos. Y por eso dejaba en manos de Dios lo que escapaba a su control humano, a pesar de que era un hombre perfecto. Pero inclusive en el cielo, tanto Jesús, ahora que es un rey glorificado como los millones de ángeles que le acompañan, aún en su gloria espiritual, en su condición de perfección, entienden que hay cosas que no están en sus manos atender, solucionar o tratar, sino que deben de estar en manos de Dios, del Padre, del Todopoderoso, del Creador, de quien sabe que tiene la solución a todas las cosas. Con esta actitud humilde de Jesús, de los ángeles, nos debe impulsar a nosotros a imitarlo y esforzarnos por ser apacibles y humildes, dejando en manos de Dios los problemas que escapan a nuestras manos. Sin duda, quienes nos esforzamos por ser apacibles, somos felices. Aun cuando en la congregación cristiana teócrata, o en nuestra familia, o en nuestro trabajo, recibimos de parte de personas o de seres queridos reacciones negativas, el mostrar una apacibilidad, una conducta tranquila, apacible, nos va a ayudar a enfrentar mejor esos problemas y nos va a ayudar a ser felices. Por ejemplo, pensemos en el matrimonio. Para quienes están casados, bueno, saben por experiencia que el trato con una pareja siempre trae dificultades. No siempre se está de acuerdo con todo. A veces hay conflictos en el matrimonio. A veces incluso las discusiones pueden conllevar palabras hirientes que en realidad no queremos decir. Para evitar escalar la tensión en un ambiente así, es muy importante ser apacible. A veces quedarse callado, porque responder no merece la pena. Aunque a veces el corazón imperfecto nos impulsa a querer decir cualquier cosa. Por eso la apacibilidad sin duda
es una excelente cualidad que puede ayudar mucho a los matrimonios para que la pareja sepa convivir en paz, en respeto, en tranquilidad, en amor. Aquellas parejas que tienen discusiones que escalan hasta la agresión verbal o física, pues no tienen apacibilidad y ya sabemos en qué consecuencias lamentables puede acabar, como la violencia doméstica, ¿no? Violencia de género, entre otras cosas. Entonces, cuán importante es para los cristianos teócratas ser apacibles en nuestro matrimonio cuando hay a veces discusiones o diferencias de opinión. A este sentido es muy útil recordar el principio bíblico de Proverbios capítulo 17 versículo 27 cuando dice: el hombre que tiene conocimiento retiene sus palabras y el hombre que tiene discernimiento mantendrá la calma. Así que es tan importante que nos esforcemos por ser apacibles, por ser sabios en cuanto a responder, para que no hiramos, no ocasionemos dolor a quienes nos escuchen. Y por último, la apacibilidad que nos produce felicidad también nos produce paz interior, como ya hemos hablado al comienzo de esta disertación. Paz interior. Sin duda, la persona apacible tiene un corazón calmado, como leemos en Proverbios capítulo 14, versículo 30. Un corazón calmado es vida para el cuerpo, pero los celos son una enfermedad que pudre los huesos. Como ya dije antes, la persona apacible tiene una mejor calidad de vida porque a todos los problemas actúa dentro de lo humanamente posible con tranquilidad, con dulzura, con amabilidad, con educación y por lo tanto no es agresivo, es más bien flexible. Y eso se traduce en paz interior y en felicidad. Por eso cuando tengamos situaciones complicadas, problemas en la vida, esforcémonos por ser personas humildes, apacibles, para que no perdamos la alegría, para que no perdamos los estribos, para que estemos tranquilos y para que podamos agradar a nuestro Padre Celestial, Jehová Dios, que es lo más importante. Y cuando agradamos a Jehová, estamos imitando la bondad del Cristo, como dijo en alguna ocasión el apóstol Pablo, que en 2 Corintios capítulo 10, versículo 1, dijo que Pablo suplicaba por la apacibilidad y la bondad del Cristo. Así que Pablo era también ejemplo en cuanto a querer imitar esta cualidad de la apacibilidad en el propio Cristo, porque como hemos dicho ya antes, Cristo fue apacible y Pablo se esforzó por imitarlo, suplicaba a Dios poder imitar esta cualidad. Si nosotros lo hacemos, también nos va a dar muchos beneficios. Pues bien, hasta aquí el análisis de esta magnífica cualidad cristiana que sin duda a todos nosotros nos conviene imitar. Y en el próximo vídeo que analicemos cualidades del fruto del Espíritu Santo, hablaremos del autodominio o el autocontrol, que es la última que nos falta por analizar en esta serie de vídeos. Muchas gracias.